El primer par craneal es el olfatorio y es sensitivo. Para alteraciones a nivel del olfato se realiza un examen semiológico específico. Pedimos al paciente que cierre los ojos y se ocluye una fosa nasal y acercamos un olor característico fácil de identificar, por ejemplo la vainilla, y así también se realiza con la otra fosa nasal. De acuerdo a las percepciones del paciente, uno podrá identificar las alteraciones persistentes. El segundo par craneal es el óptico y es sensitivo y comprende el análisis de cuatro funciones: agudeza visual, el campo visual, la visión de los colores y el fondo de ojo. Para el examen de la agudeza visual se examina de lejos y de cerca y se utiliza letras o dibujos que se pone a una distancia predeterminada del paciente. En este caso utilizamos el optotipo de Snellen. Cuando mayor sea la agudeza visual de cada persona, mejor será la forma de ver y percibir los objetos y formas que tiene delante. Tenemos el tercer par craneal, que es el oculomotor o motor ocular común. Como su nombre lo indica, es motor y da la motilidad intrínseca, que comprende tres reflejos: reflejo fotomotor, reflejo consensual y de la acomodación convergencia. El reflejo fotomotor directo es el que contrae la pupila del ojo que recibe la luz, mientras que el reflejo consensual es el que contrae la pupila del ojo contrario. Se explora cada ojo por separado, se coloca la mano izquierda en la cara a la altura de la nariz para evitar que la luz se proyecte en el ojo derecho y se verifique otro reflejo, por ejemplo el consensual. La luz se proyecta desde atrás hacia adelante y si existe miosis quiere decir cuando la pupila se contrae naturalmente cuando hay presencia de luz brillante. Entonces, si existe miosis en el ojo a la cual se proyecta la luz, es un reflejo fotomotor. Y si vemos que también hay miosis del otro lado del ojo, entonces es un reflejo consensual. Tercer, cuarto y sexto par. Son aquellos que trabajan en conjunto con los nervios motores que dan la motilidad ocular intrínseca. Y el tercer par, que es el motor ocular común, da la motilidad intrínseca que lleva a la fibra parasimpática, que también tiene fibras aparte de las motoras, y las parasimpáticas sensoriales y sensitivas, pero no se analizan en profundidad. Para ello tenemos lo que es la motilidad ocular extrínseca del ojo. Se le indica al paciente que siga el dedo del observador. Se realiza a ambos ojos en conjunto. El paciente no puede mover la cabeza y el cuello, pero sí los globos oculares. Sigue el objeto frente a él y a lo que nos interesa es que el paciente relate sin alguna posición donde se coloca el objeto a seguir. El paciente experimenta una visión doble que se conoce como diplopia. También el médico puede observar si hay una pérdida de visión binocular en determinada posición que coincide con la presencia de la visión doble. Ahora tenemos lo que es el examen de la pupila. Se inicia analizando su tamaño. Si las dos pupilas tienen distinto tamaño, se dice que el paciente tiene anisocoria, que a continuación hay que analizar su forma. Si la pupila es distinta, entonces se dice que tiene discoria. Quinto par craneal, trigémino. Tiene una rama sensitiva y otra motora. Sensitiva da la sensibilidad a toda la cara y motora es aquella que inerva los músculos de la masticación. Examen de sensibilidad termoalgésica. Es aquella que explora de dos maneras: a través de la exploración de la rama periférica, la rama oftálmica de la maxilar superior o inferior a nivel central, donde termine a la parte más proximal, o la más caudal, siendo más al tronco encefálico del núcleo sensitivo del trigémino. Es más largo del muscular superior o inferior alrededor. Vamos a continuar con el séptimo par craneal, que es el nervio facial. Este nervio tiene fibras motoras, fibras parasimpáticas, fibras sensoriales, que da el gusto por delante de la B lingual, y fibras sensitivas. Vamos a hacer la exploración de la modalidad dinámica. Solicitamos al paciente los movimientos necesarios para poner en marcha el movimiento de todos los músculos de la cara. Por ejemplo, que abra la boca, que ponga los labios en posición como para besar, que cierre los ojos, que arrugue la frente.
Se hacen estos movimientos que permita poner en evidencia alguna dificultad en la movilización de los músculos de la cara. Lo más importante en la semiología de los nervios faciales es saber distinguir una lesión facial central y una lesión facial periférica. La lesión facial central es la lesión de la primera neurona. Esta lesión habitualmente acompaña un trastorno motor paralítico de ese lado y se configura lo que se llama una hemiplegia facio-brachiocrural. El nervio facial recibe fibras de ambos hemisferios. En su porción superior, la que inerva la frente, la mitad superior de la cara no se va a ver comprometida. El paciente va a poder arrugar la frente. En cambio, la lesión inferior se va a poner de manifiesto por el movimiento del surco nasogeniano y la desviación de la comisura labial. Vamos con la lesión facial periférica, que es una parálisis de la segunda neurona. Esta compromete tanto la mitad superior como la mitad inferior de la cara. El paciente no va a poder arrugar la frente. La comisura labial va a estar desviada y suele ser una parálisis aislada cuando compromete el facial por delante de la oreja. Si la lesión está en el tronco, puede comprometer la vía piramidal y dar una lesión o síndrome alterno. En esta lesión se identifica claramente si existe alguna duda entre lesión central y periférica, diciéndole al paciente que cierre los ojos. El paciente con una lesión de la primera neurona va a poder cerrar los ojos con alguna pequeña dificultad al lado lesionado, ya que la mitad superior de la cara mantiene su motilidad por las fibras contralaterales. En cambio, el paciente con una parálisis facial periférica no solo no va a poder cerrar los ojos, sino que al lado comprometido el ojo persiste abierto y el globo ocular se trata de ocultar por detrás del párpado superior, poniendo de manifiesto con claridad que estamos en presencia de una parálisis facial periférica. Continuamos con el octavo par craneal, que es el nervio auditivo o vestíbulo coclear. Este nervio tiene dos ramas, la rama coclear y la rama vestibular. Primero vamos a hablar de la rama vestibular. Es la rama que se ocupa del equilibrio y su semiología comienza con la anamnesis, donde se trata de detectar el síntoma característico con los trastornos vestibulares, que es el vértigo, que sigue con la inspección mirando a los ojos del paciente tratando de ver la presencia de nistagmo. Se explora también si existe alguna alteración vestibular con la prueba de los índices. Se le indica al paciente que con sus índices toque los índices del observador. Baje, vuelva a tocarlos, baje, vuelva a tocarlos, que lo haga permanentemente de manera continua. A continuación se le dice que lo siga haciendo, pero con los ojos cerrados. Si el paciente tiene alguna alteración vestibular, el perder la visión que le permite controlar el movimiento de los dedos, estos se van a desviar hacia la izquierda o derecha, de acuerdo a la alteración vestibular de qué lado se trate. Continuamos con la exploración de la rama coclear. Se inicia tratando de identificar si el paciente tiene algún trastorno de la audición, es decir, si presenta hipoacusia, que lo pueda referir espontáneamente o nosotros detectarlo al hablar de manera cuchicheada en voz baja a ambos lados de su cabeza. En caso de que identifiquemos una hipoacusia, nosotros en primer término realizamos una otoscopía para tratar de identificar si está presente una de las causas más frecuentes de hipoacusia, que es el tapón de cera. Descartando esto, se realiza la prueba con los diapasones, que permite identificar si se trata de una hipoacusia de conducción o de percepción. Tenemos tres pruebas. Comenzamos primero con la prueba de Weber. Esta consiste en hacer vibrar el diapasón sobre el vértex y que el paciente identifique qué lado percibe mejor la vibración. La segunda es la prueba de Ring. Consiste en colocar el diapasón sobre la apófisis mastoides y cuando el paciente deja de percibir la vibración, se pasa al oído para ver si percibe el sonido o si no lo percibe. Y la tercera prueba es la de Swabash. El diapasón se coloca vibrando sobre la apófisis mastoides y se trata de cronometrar cuánto tiempo lo escucha el paciente, si el tiempo es corto o si el tiempo es largo.
De acuerdo al resultado de estas 3 pruebas, podemos llegar a identificar si se trata de un trastorno de conducción o percepción, en el caso de la hipoacusia. Los ofaringio y vago se exploran en conjunto, tienen fibras motoras y parasimpáticas. Se encarga en conjunto de la inervación del istmo de la fauce y el nervio neumogástrico a través de su rama recurrente de la inervación de las cuerdas bucales. Se va a explorar a través de lo que es la voz. Se le pide al paciente que diga "ah", viendo si posee una voz bitonal. En el caso de darse esta situación, el siguiente paso sería realizarle una laringoscopía indirecta. El músculo del istmo de la fauce, la motilidad voluntaria, se van a explorar diciéndole al paciente que de igual manera abra la boca y diga "ah", tratando de verificar cómo se eleva el velo del paladar, si es de manera simétrica o asimétrica. Y el examen se complementa con la exploración de los reflejos, tanto palatino como faringio, que la respuesta. Ahora vamos a hablar del onceavo par, que es el par accesorio, el cual es un par motor, el cual sabemos que inerva el esternocleidomastoideo y el trapecio. Para hacer la prueba del esternocleidomastoideo, le vamos a decir al paciente que haga fuerza contraria a los movimientos que le hacemos. Para abajo, fuerza para arriba. A un lado, fuerza para el otro. Otro lado, fuerza para el otro. Esto va a ser para ver el tono y para ver si tiene una lesión. Y ahora para el trapecio, le vamos a decir al paciente que suba los hombros y nosotros le vamos a hacer una pequeña presión hacia abajo. Esto tenemos que observar que la presión sometida debe ser igual en ambos lados simétricos para sospechar una lesión. Ahora el par número 12 es el hipogloso. El par número 12 es un par motor el cual inerva los músculos de la lengua. Le vamos a decir al paciente que saque la lengua y esta lengua tiene que ser sacada justamente en la línea media. Si vemos que la lengua está distorsionada, movida de un lado o al otro, debemos sospechar una lesión en la primera motoneurona o en la segunda motoneurona. Luego le vamos a decir al paciente que con la boca cerrada haga una presión a través de la mejilla para mover los dedos que le vamos a poner en ambos lados. Esto vamos a ver si el paciente tiene fuerza para empujar a ambos lados y así evitar la sospecha de alguna lesión.